El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente, este es tu programa Derecho y Palabra. Hoy tenemos caviar, porque hoy vamos a tener a la persona que suda sangre allí en el Capitolio, para que algunos proyectos no solo lleguen a la fortaleza, sino que también sean firmados en la fortaleza. Y vamos a estar hablando de un proyecto, el 498, que se va a estar firmando prontamente, que tiene que ver con las iglesias, pero vamos a dejar a nuestro invitado que lo explique. Y tenemos otro proyecto que también tiene que ver con la libertad religiosa, es el 445, el anterior es el 498, este es el 445, ambos de la Cámara, donde se está regulando por primera vez en los últimos 10 años, porque encontramos que la ley estaba derogada, ¿recuerdas? La capellanía en Puerto Rico y poniendo los capellanes del gobierno de Puerto Rico, de manera que si viene una crisis, usted va a recibir sus servicios. Estamos poniendo orden en la casa y hoy vamos a tener al que suda sangre en el Capitolio para que esto se apruebe. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenidos a esta primera parte de tu programa Derecho a Palabras. Tenemos un invitado habitual, porque yo no traigo muchos invitados, pero cuando lo traigo es los que están bregando con las cosas, que saben lo que están hablando. Tenemos nuevamente con nosotros al licenciado Carlos Rivera Justiniano, que ahora resulta que es mi colega en la Fortaleza, pero Carlos es el que atiende todo lo relacionado con los proyectos de ley de Fortaleza. O sea que cuando usted ve un proyecto que no le gusta, créanme que él o se lo disfrutó o se lo sufrió, porque su trabajo es asesorar, no es tomar decisiones. Recuerden, nosotros somos asesores, no tomamos decisiones. Si usted no tiene eso claro, tiene un serio problema, nunca sea asesor, porque el asesoramiento produce dolores de parto. Carlos, ¿cómo estamos? Qué bendición, Juan. Gracias por tenerme aquí, ¿verdad? Dios te bendiga a ti y a tu audiencia. Es un honor siempre y un privilegio poder compartir estos temas, ¿verdad? Y hablar un poco de lo que hacemos y del privilegio que Dios nos ha concedido y la oportunidad de poder estar allí y hacer un trabajo por Puerto Rico. Ok, mira, Carlos, hay un proyecto muy interesante que yo creo que está respaldado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y es el P de la C498. Tengo entendido que ha salido, llegó ya a Fortaleza. Llegó a la atención de la gobernadora. Y voy a ser un poquito técnico, ¿verdad? Pero tú conoces la ley 155-2020 dice que las iglesias tienen su propia estructura y que el gobierno no la puede cambiar. Correcto. Y entiendo que cuando este proyecto se discutió, que alguien allá en la legislatura vio más que nosotros y dijo, las iglesias no se le puede pedir eso. Y es un proyecto que convierta toda aquella iglesia que tenga la sección, creo que es la 501C3, que es la federal, automáticamente se le va a dar la 1101.1 y que tampoco la va a necesitar porque se entiende que están exentas. O sea que las organizaciones, las iglesias y las organizaciones de base de fe, cuando esta ley se firme, este proyecto se firme, no tienen que solicitar la exención porque Hacienda entiende que la tienen automática. Eso no significa que usted no tenga que dar alguna información para probar que es base de fe. Entiendo que va a ser así. Y esto es una lucha que se lleva teniendo hace más de 12 años. Y tú tienes conocimiento porque tú estabas allí. Así es. Explícanos, ¿qué pasó aquí? Mira, Juan, yo creo que tres cosas muy importantes. La primera, este proyecto, que es un proyecto de administración de la gobernadora de Puerto Rico, es para cumplir la promesa de campaña ¿Y lo escribiste tú? Que le hizo a las iglesias. Gracias. Lo escribiste tú. Yo puse una pincelada, pero es tuyo. Este bebé lo escribiste tú. Y los compañeros que trabajaron unas enmiendas muy puntuales en el Senado. Sí. Que de hecho, nos sorprendieron. Eso es así. Y déjame decirte, para tu audiencia, que sé que es un público creyente, la persona que dio el giro no es un hermano en la fe, pero está muy claro, tiene clientes, tiene varias iglesias de clientes y entendió lo que se estaba haciendo a nivel administrativo, porque esta excepción solo la van a tener las iglesias. Mira lo que pasa. Las iglesias, no base de fe. Perdóname, sí, cualquier entidad que tenga la fe como su entidad sin fines de lucro, que tenga la fe como su propósito o misión. Es decir, sí, y eso incluye lo resuelto por el Supremo de los Estados Unidos. Así, está basado en esa jurisprudencia. Esto lo han visto varios compañeros abogados, incluyéndote. Quiero ir al principio. La gobernadora prometió a las iglesias que
cualquier requisito federal no iba a ser obviado o no iba a ser aumentado por el gobierno de Puerto Rico. Por lo tanto, 501C3, una vez tú tienes esa certificación, el IRS, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, te está certificando como una entidad sin fines de lucro. No tienes que ser religiosa para tener 501C3, pero si tienes 501C3 y eres una entidad de base de fe, sea una iglesia o un ministerio, cualquiera de ellos, ya el Departamento de Hacienda no te tiene que pedir documentación adicional. Hay una orden ejecutiva al respecto, pero la gobernadora pidió entonces que esto se elevara a rango de ley y en consulta con el Departamento de Hacienda producimos ese lenguaje. ¿Qué sucede? Durante el trámite legislativo, estos compañeros en el Senado se dieron cuenta de que si la ley 55... No, solo eso. En el proceso legislativo nos dimos cuenta que se nos había quedado algo. Oh, sí, desde la Cámara entonces tú fuiste y lo corregiste. Eso es así. Eso es así. Y pensando que estaba todo hecho... No fue así. No fue así. Los compañeros se dieron cuenta en el Senado de que la ley 155 del 2020 no se honraba en su totalidad con el lenguaje que estaba según aprobó la Cámara y produjeron una enmienda que deja claro, como tú te mencionaste, ni siquiera la necesidad de solicitar la exención ya va a estar para esa entidad de base de fe. Ojo, sin fines de lucro, número 1, y número 2, tiene que ser de base de fe. De base de fe. Número 3, si como quiera... tú tienes la necesidad, la entidad tiene la necesidad de que se produzca un documento para que se evidencie, ya sea para terceros. Que probablemente lo necesite. Pues para las propuestas. La ley va a dejar claro que vas a tener, en 30 días el Departamento de Hacienda va a tener que emitirte ese documento. Y eso el secretario de Hacienda lo bajó. Ese lenguaje en particular vino del secretario de Hacienda y la promesa es que con todos los cambios que se están haciendo al sistema del Departamento de Hacienda sea incluso más rápido que en 30 días. Déjame explicar. Hubo un proceso, yo te hago unos cuestionamientos, tú los llevas y el mismo secretario de Hacienda, luego que ustedes producen una enmienda, la perfecciona con el lenguaje técnico. Sí, correcto. O sea que desde la fortaleza la intención siempre fue la misma. Cuando van a la legislatura, allá otro abogado se da cuenta que le falta. Eso es correcto. O sea, eso para que ustedes tengan claro que aún no teniendo conocimiento cuando se trata de leyes contributivas, esto es bien técnico, Carlos. Eso es así. Esto es bien técnico. Yo hasta porque cuando tú me dijiste eso, dices, oye, nos mordió. Porque cuando él le dice, mira, nos dieron más de lo que pedimos. Porque nos mordió, él tiene razón. Eso es así. Yo hasta oraba por sabiduría, porque este tema contributivo yo lo entiendo, lo he hasta litigado, pero admito, ¿verdad?, que es con cierta dificultad. Y el área que uno toca. Porque es un área bien técnica. Y especializada. Y pues Dios no improvisa ni se equivoca y permitió que hubiera compañeros que incluso no son hermanos en la fe involucrados en el proceso y atendieran la necesidad de las iglesias. Y no solo eso, sale por un cuestionamiento el pastor Roy. O sí, él hace un cuestionamiento, entonces yo lo felicito y el mismo está dice, Gao, la enmienda no la dije yo, la dijo otro. Entonces tú te quedas, wow, cómo Dios fue cantito a cantito hasta que Dios, para que la gloria sea de él. Para que la gloria sea de él. Para que la gloria sea de él. Y mira cómo el pastor Luis Roy, que no es abogado, pero como asesor del presidente del Senado, ya había estado envuelto en las conversaciones. Desde el inicio. Y se da, ¿verdad? Se da desde la conversación. Con Pierluisi, porque esto venía desde Ricky. Oh, porque este problema se creó en la gobernación de Pedro Rosselló con un reglamento de Norma Burgos. Es la verdad. Es la verdad. Hay que admitirlo. ¿Sí? Y nosotros mismos dijimos, para, que eso no es lo que nosotros creemos. Oye, pero hubo cambio de gobernador, hubo cambio de equipo de trabajo, hubo cambio de liderato. Y hubo un despertar de las iglesias. Yo creo que en eso, ¿verdad? Hay que agradecer la tribulación en ocasiones, sí, porque produce ese despertar y hubo un reclamo entonces para que el Estado le diera lo que se había, que el reconocimiento que se dio en el 2020 no sea solamente en papel, que haya un cambio de cultura en el Estado. Sí, porque hubo una orden administrativa y no fue suficiente. Correcto. Pero vamos a aclarar el récord. Esta tribulación, ahora que tú me lo acuerdas, viene como consecuencia de las investigaciones que hizo Zaragoza. Así que trató de usar eso para meterse dentro. Yo recuerdo que yo decía, ofrendas de la iglesia a esta puerta, propuesta a esta otra, ofrenda de la iglesia tú no entras. Y eso fue
Hay que reconocer que fue bajo la administración de Ricardo Rosselló que esas investigaciones se cancelaron porque no tenían fundamento. Eso es así, y ahí ese es el despertar, ahí es que la iglesia ataca administrativamente. Correcto, y ahí es que incluso en ese cuatrienio es que yo me pongo más inmerso en el asunto contributivo, precisamente asesorando a iglesias y ministerios con el tema de lo que estaba haciendo el Departamento de Hacienda, que no estaba bien, que se detuvo, como tú dices, del 2017 en adelante, pero con esta ley va a quedar permanentemente el cambio. Sí, el punto fue que en un momento determinado, tú estabas envuelto en eso, lo estuvimos dialogando, la gobernadora fue la que se dio cuenta que esto tenía que ser una ley. Sí. O sea, ella dijo una orden no porque puede variar, es una ley, si lo quieren cambiar, que vayan a la Asamblea Legislativa, que ahí uno tiene oportunidades. Bueno, las oportunidades que usan en contra de nosotros ahora, pues nos están usando las mismas oportunidades que nosotros utilizábamos. No se puede culpar a la gente que usa el proceso legislativo correctamente. Y que viva la democracia estadounidense. Eso está perfectamente validado por la Constitución de Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico. ¿Cuándo se firma esto, si tú sabes? Porque ayer la gobernadora señaló en una reunión que ella iba a empezar a firmar lo que estaba llegando. Eso es correcto. Se va a firmar. Lo discutimos, ese se va a firmar. De hecho, va a haber una ceremonia posiblemente la semana que viene. No me dio fecha, ¿verdad? Y me gustaría decirle, bueno, te la daré y tu público se enterará. No te la puedo decir ahora porque no la tengo. No la tenemos. Pero sí el compromiso de firmarlo. Estuvimos discutiendo anoche hasta altas horas de la noche varias medidas y esa dijo, la voy a firmar. Esto es un compromiso programático cumplido antes de que se termine la primera sesión ordinaria. Los que tienen que ir a Hacienda, los líderes religiosos y las instituciones de base de fe, entienden lo importante de esta ley. O sea, como tú dices, yo no iba, yo asesoraba mucho, yo me quito el cuatrienio pasado, entro al final. Esto significa que cuando estuvimos en la campaña, si tú recuerdas, yo identifiqué que muchas instituciones de base de fe e iglesias estaban siendo asfixiadas por la reglamentación administrativa. De acuerdo. Y ahí es que la gobernadora decide, vamos a agilizar esto, y si ya tú tienes la federal, ¿por qué me tienes que pedir requisitos adicionales? Incluyó a las iglesias en este proceso. O sea que esto es, ni Fortuño había hecho eso, ni Fortuño. Vamos a ser justos, ¿verdad? Y esto va a ser una ley que yo creo que le va a dar a la iglesia una amplitud, si la usa correctamente, de poder llevar su servicio más adelante. Quizás en un programa posterior podamos discutir el caso de la Iglesia Católica versus Wisconsin, que establece claramente las exenciones contributivas, cómo se dan, porque este caso dice, no tiene que dar un servicio principal. Si su objetivo es religioso, porque ese es el libro de Santiago, enséñame tu fe por tus obras, a ellos no le dan la exención por lo que hacen, pero es que lo que hacen está basado en lo que creen. Y ahí pues yo creo que el secretario de Hacienda va a tener que ir a un finito, pero lo nuestro llegó primero que lo del Supremo. Así es, y yo pienso que es bien importante, ¿verdad? Que ese reconocimiento del Estado y esa exención contributiva le va a permitir mayores recursos a los distintos ministerios para llevar a cabo su fe. Sí. No se vayan, continuamos en breve y perdonen que estamos contentos. La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Vamos a continuar con otro proyecto, pero tengo que decirle que mi técnico hoy está contento porque el último programa lo puse a subir como 5 fotos y él estaba sudando. Y hoy lo miré y estaba allí tan feliz que no tenía que hacer nada. Pero entonces ese sudor se lo vamos a pasar a Rivera Justiniano. Vamos a hablar ahora de un proyecto muy bueno de los capellanes. En Puerto Rico, estando nosotros en Fortaleza, discutimos que hubo una enmienda donde los capellanes estaban fuera de ley. Quiero que lo sepan, los capellanes han estado fuera de ley
casi 10 años, ¿verdad? Desde el 2017. Desde el 2017 y se sometió un proyecto a la Cámara, el 445, en consenso con los capellanes de Puerto Rico. No sé si recuerdas que hubo una reunión de la gobernadora el día del capellán, que en vez de ser una fiesta fue un día de trabajo. Esto sale de ese día de trabajo. Y nuevamente tú lo redactas. Pues mira, yo simplemente lo miraba por encima, pero no, este lo redacté yo. Y tú me lo corregiste. Correcto. O sea, correcto. Pues estamos de 1-1. Estamos 1-1. Y déjame calificar algo que dijiste. Y pasó lo mismo. Nos lo corrigieron allá. Ese es el proceso legislativo. Sí, esto es una joya, de verdad. Si no hubiera estos dos proyectos, si no hubiera sido por el proceso legislativo, no hubiera estado completo. Así es, se van mejorando, se van puliendo, ¿verdad? Un detalle que dijiste, la ley 20 del 2017 no es que hace ilegal la capellanía, sino que deroga tácitamente la ley del 2012. Lo que pasa es que estado incluido. Digo ilegal porque no hay quien lo regule. Sí, eso es lo que iba a decir. Tienes razón, hay que aclarar. La ley de la enmienda del 2017 derogó la ley orgánica que tenía la capellanía, y ese es el asunto, que hay que o sea, no había ninguna ley que hablara de la capellanía. Correcto. El cuerpo de normas se derogó y se había estado operando básicamente por el uso y la costumbre, que es un principio del derecho. Y nuevamente una carta administrativa que cuando yo la leí, yo dije, el fundamento de derecho es inadecuado, para decirlo de esta manera. Correcto. O sea, y yo creo que es mucho mejor así el Estado hace un reconocimiento de la importancia de los capellanes, como tú dijiste, en situaciones de emergencia, sí, donde esto es particularmente necesario cuando alguien entra en crisis, ya sea por un evento traumático, ya sea por una situación personal. Oye, Juan, estamos en un momento donde hay un conflicto en Oriente Medio que tiene a muchas personas ansiosas. Yo hablé en días recientes con personas que tienen a sus hijos, tanto en el Navy como en el Air Force, como en el Army, en bases en Medio Oriente, preocupados, orando, rezando, clamando por la vida de sus hijos. Y quiero que sepan, no puedo no puedo decir los lugares porque tú dices separación de iglesia y Estado y hay que contestar los disparates, pero sabemos que en el gobierno hay gente orando. Orando con intensidad. Así es. Porque estaba mirando un comunicado de prensa que sacó la gobernadora y unas personas burlándose. Ellos no entienden porque no están en el área de servicio como tú y como yo. Las llamadas que se están recibiendo de gente ansiosa, desesperada. Oye, porque Puerto Rico, aunque digan que no, esto puede llegar. Así es, no, el riesgo es mínimo, pero estamos en riesgo. Estamos en riesgo. Por ser parte de Estados Unidos. Si se cierra ese canal allá arriba, aquí las compras bajan. El estrecho de Hormuz. Sí. Sube la gasolina casi un 30%. O sea que esto es serio. Y tenemos gente, ayer me estaban dando testimonio de una amiga de nosotros que su hija pues no tiene que ir allá y ella estaba feliz. Porque por su condición de salud su hija no tiene que ir al frente de batalla. Como tú dices, hay madres y padres puertorriqueños que tienen a sus hijos en Medio Oriente. Así es. Y entonces esa necesidad, esa ansiedad, ¿verdad? Que puede la están trabajando los capellanes de la iglesia. La trabajan los capellanes, la están trabajando como tú planteas, por el uso y la costumbre, pero lo correcto, el deber ser para que el Estado pueda permitir programas específicos que faciliten este servicio es una ley orgánica, ¿verdad? Y el proyecto 445 lo que hace es enmendar la ley 20 del 2017 para reinstalar con mejorías y con actualizaciones la ley del 2012. Y no solo eso, si recuerda, el último debate fue hilar fino que el capellán no es pastor. Sí. Que también había una terminología arreglando. Los pastores tenían una queja. Pastor es pastor y capellán es capellán. Capellán tiene que ayudar a todo el mundo y no puede imponer una fe. El pastor lleva su fe. Claro. O sea, una vez la persona le dice al capellán, yo quiero al sacerdote, quiero al rabino, quiero al pastor, o le pide a la institución, quiero un pastor, se lo trae. No incide para nada en la labor pastoral. Por eso es que el proyecto tiene una disposición particular que va a haber un concilio multisectorial, digamos, que dijeron que no estaba, ¿te acuerdas? Y nosotros dijimos, léanla. Lean el proyecto. Que tal vez yo creo que una queja, Juan, fue que algunas religiones o algunas denominaciones no están expresamente incluidas, pero se trató de hacer un escogido de aquellas religiones que representan la mayor cantidad de la población y aún así se pueden ampliar. Y eso no significa que estén excluidos. Eso es correcto. No están excluidos. No están excluidos por lo que tú dijiste, porque se supone que lo que va a hacer el capellán es un trabajo de base espiritual. Exacto. Para que, ¿verdad? Y ellos lo que van a cuidar es que esa reglamentación que se haga de capellanía no incida en lo pastoral. Correcto. No incida. Y yo creo que esa es la mejor medida. De hecho, si no funciona, como quiera, la ley está clara. Explícanos, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué dice? Pues mira, como te mencionaba, lo que hace el proyecto es
reinstalar el lenguaje de los capellanes que tenía la ley de 2017, que van a estar adscritos al negociado de manejo de emergencia, porque es un asunto de manejo de crisis y de emergencia, y van a tener dos funciones principales: ayudar a la ciudadanía en situaciones de crisis, que estaba fuera, era, lo que había era empleados nada más. Solamente para empleados. Solamente para empleados. Ahora el público general está incluido, y los empleados muchas veces tienen situaciones familiares, tienen situaciones que en ocasiones cuando van a atender una crisis, rescatistas, policías. Yo no me olvido, ¿recuerdas el año pasado una lamentable situación que hubo en Trujillo Alto, donde murió una persona porque explotó una casa producto de una instalación de gas en Trujillo Alto? Escuché el testimonio de policías que intervinieron en esa escena, y fue muy duro para ellos ver a esta persona morir. La vieron fallecer, y eso provoca muchas veces en esos policías, en esos first responders, como se le llama, unas necesidades en sus emociones, en su espíritu, en su humanidad, que necesitan ser atendidas. Y los capellanes son personas, ¿verdad?, que ciertamente tienen su fe, pero tienen una preparación particular para poder ayudar y auxiliar a ese ser humano. Y uno tiene niveles de resistencia. Sí, uno tiene unos niveles, llega un momento, de hecho estábamos hablando fuera de algo que me pasó a mí, que yo salí tumbado porque venía de una condición de medicamento, y me pasa eso con los sistemas bajos, es que uno también necesita esa ayuda. Sí. Carlos, y creo que también tiene algo adicional, es que al aclararse, lo que ha sucedido es que cuando vino María y el terremoto, nosotros no teníamos capellanes en todos los distritos. Ya tenemos capellanes en todos los distritos. Correcto. Porque como ya le estamos hablando en blanco y negro, le estamos delimitando, y ha habido un resurgir en la capellanía. De hecho, me he reunido con capellanes que me han traído sus problemas, que gente habla en los pasillos y dice, no me los hable. Él me abrió su corazón en esas reuniones que tuvimos en Fortaleza, y de ahí sale este proyecto. Yo creo que esto es muy bueno. ¿Qué está pasando con esto? Porque la información que tengo es que aquí todos los sectores, lo que se quedó, fueron a la legislatura, discutieron, nosotros aceptamos, y en la Cámara se aceptaron todas las recomendaciones de todos los sectores envueltos. Eso es correcto. Digo las que correspondían. Las que correspondían, ¿verdad? Y se discutió, se habló, se vio por distintas personas y expertos en el tema. El proyecto de la Cámara 445, que también es una medida de la gobernadora, está en el Senado de la Comisión de Seguridad Pública, ¿verdad? Y he tenido conversaciones con varios senadores, incluyendo el presidente de esa comisión, el portavoz Gregorio Matías. No me queda claro por qué no se aprueba el proyecto. Yo invito a las personas, ¿verdad?, a todo capellán, a una persona que está interesada en este tema, que se comunique al Senado, a la Comisión de Seguridad Pública, con el propio presidente del Senado, que pidan que este proyecto se atienda con ahora mismo Gregorio. Yo voy a seguir la conversación con él, ¿verdad?, para saber dónde está detenida, y estimular en todo lo que esté a mi alcance, ¿verdad?, para que esto se pueda aprobar. Yo creo que va a ser muy beneficioso para la población, y ese punto que tú traes, por eso es que necesitamos una ley, para que haya un orden y una organización, y no haya distrito representativo ni senatorial en Puerto Rico, o sea, ningún municipio que quede fuera de ese servicio. Las agencias que estaban fuera, o sea, porque teníamos situaciones en diferentes agencias, y yo decía, yo no puedo intervenir. Correcto. La oficina de base de fe va a bregar con capellanía. Está en la orden específicamente porque tenemos las agencias que son del Ejecutivo. Y una cosa bien importante es que también se ha podido dialogar con las diferentes, por lo menos los hospitales, que había un problema con los pastores y eso se está solucionando. Sí. Pero lo más importante, Carlos, que yo creo que esto tiene que salir ahora. Porque el objetivo es que si viene una crisis en Puerto Rico, nosotros tengamos nuestra capellanía en orden. Si a nosotros se nos pasa la prueba, la fecha de aprobar el proyecto, esto caería para la sesión que viene. De agosto, correcto. La sesión se acaba el lunes. Se acaba el lunes. O sea que si esto no baja, pues cuando venga una emergencia, nosotros vamos a tener una situación bien difícil porque no tenemos el marco legal donde movernos. Correcto. No significa que no sirvamos, pero todo lo que hemos adelantado yo creo que se atrasaría un poco. No creo que el proyecto no se apruebe. Yo pienso, sí, yo estoy confiado primero en Dios y segundo en el trabajo que estamos haciendo de que se pueda aprobar, y por eso te digo, la conversación continúa y mi invitación, ¿verdad?, a toda persona interesada en este tema es que haga la gestión. Los concilios tienen capellanes. Los concilios, los capellanes individuales, las distintas organizaciones que llamen al Senado y procuran proyecto de la Cámara 445 para que sea atendido antes del 30 de junio. Y ese proyecto 445 nos consta porque vimos las enmiendas, porque fuimos cuestionados, ¿te acuerdas? Que nos llamó un capellán muy conocido, eso no está ahí. Le dijimos, vete a leer el proyecto. Lee el proyecto. Y cuando leyó el proyecto, él mismo dice, oye, sí está todo, sí, porque nuestro compromiso era precisamente que el proyecto responde a las necesidades de ustedes, sí, no a lo que yo quiero. O sea, este proyecto fue diseñado basado en las vivencias de ellos en María y los terremotos.
Y este diálogo ha permitido que para una emergencia haya capellanes en todos los distritos. Si son suficientes o no, yo no sé. Porque cuando las emergencias son emergencias, nadie tiene todos los recursos para suplirlo. Pero el marco de normas va a estar ahí para que esa necesidad pueda ser atendida. Pueda ser atendida. Y nuevamente, esto surge en una reunión de trabajo con los capellanes. Sí. Que en vez de celebrar el día, le dijimos cuál es el problema que tienen. No se vayan, continuamos en breve y vamos a cerrar con un proyecto que no sabemos qué va a pasar con él, pero lo vamos a discutir. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Nos queda un proyecto muy interesante que si lo impugnan en los tribunales tienen un serio problema porque recientemente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que el Estado puede regular la hormonización y las operaciones de cambio de sexo en los menores y le dijo a los papás, el Estado puede intervenir porque es una dicotomía. Los padres no tienen autoridad para oponerse a la perspectiva de género, pero reclaman autoridad para operaciones que le cambian el sexo y mutilan al niño el resto de su vida, lo cual constituye maltrato. Pero hay un proyecto por ahí. Sí, correcto. Se trata del proyecto del Senado 350, de la autoría del presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, de la senadora Joan Rodríguez Bebe y el senador por el distrito de Mayagüez Aguadilla, Jason Rosa. Estos tres senadores han propuesto precisamente lo que tú dices. Y el proyecto se presentó en enero, si no me equivoco. Y el caso que mencionas salió recientemente este mismo mes. Los senadores estaban atendiendo este tema antes de que saliera la jurisprudencia, creo que principalmente por lo que tú dices, porque los padres tienen una autoridad, pero el Estado no puede permitir que se mutilen seres humanos en contra de su voluntad. Porque estamos hablando que eran efectos permanentes. Esa frase es bien importante. Eso es bien importante, porque lo que el proyecto busca es prohibir tanto las operaciones como los tratamientos de cambio permanente de sexo en menores de edad. El Estado no puede impedirle a una persona, ¿verdad? Aunque vemos muchos que no estamos de acuerdo con eso y creemos que Dios creó hombre y mujer, pero el Estado no puede prohibirle a un adulto que tome decisiones sobre su propio cuerpo, ¿verdad? No estamos hablando del derecho a la vida, estamos hablando de un adulto que se siente de un sexo distinto a su sexo de nacimiento. Y aunque la política pública a nivel federal es que hay solo dos sexos que nacieron, el Estado, dijo el Tribunal Supremo, puede regular y prohibir esto en menores de edad. En menores de edad, eso es así. Por lo tanto, el proyecto sería consono con esa autorización que dio el Tribunal Supremo. Este proyecto había llegado a Fortaleza. Fortaleza entendió que el lenguaje no era el adecuado. Correcto. Entendemos que se aprobó unas enmiendas corrigiendo el lenguaje, lo que valida la postura de Fortaleza, de que había que perfeccionar el lenguaje. Creo que hoy, el día de hoy, ayer, se aprobó por Cámara el lenguaje propuesto por el Senado. Que lo había aprobado el viernes pasado. Que lo había aprobado el viernes pasado y sale para Fortaleza. Con la aprobación de la Cámara, la medida ya fue reconsiderada. Es importante destacar que quien alertó a la gobernadora fue el secretario de Salud, planteándole como pediatra que habían unos aspectos técnicos de lenguaje científico, ¿no? Y de temas que manejan los médicos. ¿Y sabe lo que dijo el Supremo? Que va a haber siempre el problema en los lenguajes científicos entre los profesionales de la salud. Porque es un campo nuevo. Correcto. Y por eso es que la ideología no debería mezclarse con la ciencia. Eso es así. Cuando hay algunos científicos tratando de imponer ideología. De imponer ideología que no es ciencia, pues ahí va a haber un problema. Y en ese sentido, la medida va para Fortaleza. Cuando finalmente se revise el lenguaje, veremos si se atendieron o no las preocupaciones del Departamento de Salud, pero estamos pendientes. Es un tema que muy probablemente se va a estar atendiendo ahora en el mes de julio y estamos disponibles entonces para cuando la medida llegue a Fortaleza poderla discutir. Pero quiero aclarar porque se dijeron muchas cosas. Cuando el doctor Víctor Ramos hizo las recomendaciones que la legislatura revisó, efectivamente, y nosotros mismos nos dimos cuenta que él tenía razón, había un problema en el lenguaje. Sí. Y lo que tenemos ahora es ver si ese lenguaje propuesto cumple las preocupaciones salubristas del Estado. Eso es así.
Bueno, no tenemos tiempo para más. A lo mejor cuando vengamos al próximo programa hemos pasado alguna tormenta política o no. No sabemos, pero saldremos a celebrar las exenciones y luego sabremos si celebraremos estos 2 proyectos que bajan, si Dios lo permite, antes de junio 3. Amén. Como siempre, Juan, gracias. Dios te bendiga. Amén. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.